avanzamos en este caso con la propuesta, cambiamos un poquito de tema, pero seguimos dándole continuidad a la cuestión vinculada a la inundación o a lo que nos tocó vivir, sobre todo ahora que por ahí hay muchas cuestiones vinculadas a donaciones, a alimentos, sobre todo a su manipulación en un contexto así tan particular. Le damos la bienvenida a Edgardo Giorda, médico veterinario, ex inspector y director de la Dirección de Bromatología y Zoonosis Municipal de la ciudad de Corrientes, en este caso, y justamente vamos a tratar de conocer un poquito más acerca de algunas recomendaciones a la hora de manipular alimentos en este tipo de situaciones, sobre todo para tratar de que esto se conserve de la mejor manera posible. Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos con nosotros. Sí, buen día, Fabián, y ahí a todo tu equipo. Bueno, sí, dispuesto a conversar sobre este tema que es muy importante realmente esto, y que en realidad tiene que ser para todos aquellos comercios que conservan y tienen y manipulan alimentos, porque estamos en un contexto de calores bastante fuertes y heladeras que por ahí no enfrían lo suficiente, y manipulación, y las manos, así como dijimos que en el COVID las manos son tan importantes y había que lavárselas a cada rato. El que está en una cocina o en un kiosco o en un carrito que manipula elementos perecederos como la carne, las verduras, todo eso, tienen que lavar las manos a cada rato, y bueno, eso es muy importante en estos tiempos de grandes calores. Y que incluso, Edgardo, son hábitos, ¿no? Que nos enseñan desde chicos y que por ahí se van perdiendo, pero digo, ¿cuáles son las recomendaciones generales a la hora de manipular cualquier tipo de alimento? No solo pensando en este contexto puntual de donaciones en lugares que pueden haber tenido gran cantidad de agua, sino en líneas generales, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de manipular cualquier alimento? Claro. Hoy por hoy se ha avanzado bastante en cuanto a la formación del personal que está en una cocina, que no tiene que ser cualquier persona. Sí. Tiene que tener unos conocimientos especiales en cuanto a la manipulación de los alimentos. Y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes ha instaurado un curso para manipuladores de alimentos que está destinado a todo aquel empleado que tienen los restaurantes, las roticerías, los kioscos, los carritos, todos, y sobre todo con lo que empezaba yo, que era el tema de las manos, ¿no? Que a veces en un contexto ideal uno tiene un lugar donde tiene un depósito donde están las papas, las verduras, la carne, en fin, todo lo que después va a ser llevado limpio a la sala de elaboración de la comida. Bueno, entre esos dos lugares siempre tiene que haber un baño, y un baño con agua suficiente, limpia, potable, para que se laven las manos las personas que manipulan las cosas entre uno y otro lugar. Eso es muy importante. De ser posible, tener guantes en abundancia para cambiárselos en aquellos elementos. Utilizar utensilios también que se utilizan para elementos crudos y para los que están ya cocidos, que no podemos tener los mismos, ¿no es cierto? Que también es un elemento que a veces uno no tiene en cuenta, y el mismo cuchillo que se usó para cortar la carne, después que la carne sale del horno, vuelven a utilizar el mismo cuchillo en la misma tabla y todo eso. Todas esas cosas se aprenden en ese curso, y es muy importante que la gente lo haga. En el contexto que motiva esta nota, sí, que en el tema de la inundación, no sucede esto de tener un orden. El orden lo tiene que poner alguien que generalmente, cuando la gente preparada para eso, que tienen algunas instituciones que se encargan de manejar este tema de eventos catastróficos como la inundación, entonces tienen donaciones. Esas donaciones tienen que ser clasificadas y en lo posible ser no perecederas, ¿no? Esto tiene que ver con los tipos se maneja por otro lado cuando se organiza una pequeña cocina y se le da de comer a la gente. Pero yo creo que las indicaciones son las mismas, ¿no? Porque hay mayor cantidad de gente, a veces en un restaurante privado,
tenés una mesa donde ha habido una contaminación en la comida, pero son 4 o 5 personas las que pueden llegar a enfermar o tener algún problema. Pero en este contexto, que son a lo mejor cientos de personas a las que se le da de comer, obviamente un accidente de esas características va a provocar un daño mucho mayor, ¿no? Y Edgardo, digo, en esto de por ahí muchos alimentos acumulados, ¿hay alguna forma de establecer prioridades, entendiendo obviamente y partiendo de la base de que son alimentos no perecederos, o en general que sean no perecederos? Claro, los perecederos son el problema, ¿no es cierto? Sí. Carne, verdura, pescado, todo eso. Si no hay un elemento de frío, es complicado. Es complicado, de alguna manera, defensa civil y todo esto que ellos saben, tienen un protocolo para organizar todo esto, y indudablemente gente preparada, pero lo primero que consiguen, aparte del elemento para la cocción, que muchas veces le piden al ejército, que tienen esas ollas grandes, que van en esos carritos, ¿viste? También tienen que tener un elemento de frío, sobre todo si hay gente que va a estar unos cuantos días esperando que el agua baje, que se vaya calmando el tema que origina la catástrofe, ¿no es cierto? O sea que 2 elementos fundamentales en el caso de, dependiendo de los alimentos, pero como línea general, mantener la cadena de frío lo mejor posible siempre, y evitar la contaminación cruzada, por decirlo de alguna manera. Exactamente, así es el término técnico. Contaminación cruzada. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Sí, te escucho. No, perdón, le decía, ¿qué consecuencias puede tener que estos 2 elementos no se garanticen, por ejemplo? Bueno, a ver, cuando uno manipula, por ejemplo, las papas que vienen llenas de tierra, sí, elementos que hay en la tierra son muy peligrosos, los de un género de bacterias que se llama Clostridium, que entre otras cosas provoca el botulismo, por ejemplo, ¿no es cierto? El tétano, todos son esos elementos, son bacterias muy, muy, muy peligrosas, y cuando hay falta de higiene en las personas, la Escherichia coli, por ejemplo, salmonela, que traen a veces los huevos, con restos de materia fecal de gallinas contaminadas o enfermas, eso es muy, muy importante, cosas que se tienen que lavar, cosas que tienen que estar bien cocidas. Sabemos que la temperatura en la cocción juega un papel primordial en la esterilización, digamos, de esa comida, ¿no es cierto? No vamos a hablar de una pasteurización, pero por lo menos el alimento, ni bien está terminada su cocción, tiene que ser servido inmediatamente, y de la olla al plato, del plato a la boca. Y Edgardo, siempre la menor cantidad de manipulación o manejo con las manos, que a veces en el apuro de la gente que tiene que atender así a tanta gente que tuvo el problema de su catástrofe, es un problema grande. O sea, 2 cuestiones le consulto respecto a esto que usted está mencionando. La primera, la importancia entonces de lavar las frutas o verduras, por ejemplo, antes de guardarlas en la heladera, lavarlas bien, secarlas y después recién guardarlas en caso de que sea necesario. Y claro, lo segundo, evitar ese famoso pasamanos. Totalmente, sí. Cuanto más rápido vaya la comida al plato, obviamente que hay que tener agua potable a disposición para lavar los utensilios, las ollas, las manos, todo lo que sea necesario. Eso es importante. Por eso te digo del protocolo de la gente de defensa civil, que ya sabe qué lugar tiene que elegir para hacer todas estas cosas. Realmente cuando se eligen escuelas, esas cosas, todo eso, hay ese tipo de cosas. Cuando es en el campo es ya un poco más difícil si no se cuenta con esos edificios, porque realmente ahí hay que hervir el agua, es todo una cosa más complicada, digamos. Edgardo, muchas veces en esto que decimos de lavar las frutas y verduras, puede llegar a pasar esto de le metemos una enjuagadita así nomás. ¿Esto sirve? ¿Cómo es la forma correcta de lavar las frutas y verduras para después guardarlas? Mira, en realidad hay un elemento que se llama lavandina comúnmente en el vulgo, y que unas gotitas, ¿se acuerdan ustedes cuando en la pandemia cómo lavábamos las verduras? Que le echábamos
al agua en la que se lavaban unas gotitas de lavandina, el hipoclorito de sodio, y eso servía para esterilizar el agua y un poco minimizar también el riesgo de alguna bacteria que puede quedar en la cáscara, digamos, de la verdura, de todo eso, que así que eso es una cosa importante, ¿no? Edgardo, ¿qué sucede con aquellos elementos que tienen contacto con el suelo? Digamos, está esta famosa regla, mito de los 5 segundos, 10 segundos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando un alimento cae al suelo? Bueno, y hay que lavarlo de vuelta. Lamentablemente no podemos correr el riesgo de decir, sí, yo acabo de limpiar el suelo. El suelo es el suelo, uno camina en el suelo sucio y en el suelo limpio. Y trae con sus zapatos y con sus cosas. Por eso que siempre es tan importante en un lugar donde se elaboran y se manipulan alimentos, el personal que lo hace, el cocinero, como el que limpia. Los dos tienen un papel primordial en el contexto general de la elaboración de la comida. Edgardo, en estas malas costumbres que por ahí tenemos a la hora de pensar y repensar nuestra forma de cocinar o de comer, veo muchas familias que esto de cocinar a la mañana y bueno, como lo vamos a comer de nuevo a la noche, lo dejamos afuera. No. Sí, ya sabemos que no, pero ¿qué No. puede causar en las personas? Digo, hay veces que uno lo sigue haciendo porque no me pasó nada. Claro, primero no hay que subestimar el sistema digestivo y el sistema inmunológico de las personas, ¿no? Porque si no todo el mundo estaría enfermo. Que también es importante, obviamente, que hay personas que están inmunodeprimidas por alguna enfermedad, que están cursando, lo que sea, viste que también pueden enfermar igual, ¿no? Pero en general el sistema digestivo está preparado para este tipo de cosas, ¿no es cierto? Dado que ustedes ven que un animal come la tierra y caza una presa y la come ahí nomás donde está, come todo, y sin embargo, pero ¿por qué? Porque tienen un sistema digestivo e inmunológico que supera, digamos, cualquier contaminación que pueda haber en el hombre. En la medida que va siendo cada vez más higiénico, también no tiene el estímulo que tienen los animales al comer todas esas cosas. Es como que hacen una especie de autovacuna, digamos, que tienen un sistema inmunológico que rápidamente responde a cualquier tipo de agresión que pueda haber en esa supuesta contaminación, ¿no es cierto? Los animales comen el suelo. Ustedes ven que el perro le da un pedazo de hueso con un poco de carne y va y lo pone, se va al patio y se pone a comer en el suelo. Entonces, ninguna de esas cosas hay que subestimarla, pero mientras podamos hacerlo lo más higiénico posible, es mejor, ¿no? Bien. Edgardo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, y bueno, los felicito por esta nueva radio que bueno, yo soy también hombre de radio y desde hace 20 y pico de años, y así que justamente este es uno de los temas que siempre toco para que la gente sepa el porqué de las cosas. Gracias, Edgardo. Le deseo un muy buen día. Por favor, igualmente, y seguramente volveremos a estar en contacto. Muy amable. Como no, cuando quiera. Gracias, hasta luego. Edgardo Giorda, médico veterinario, inspector, y director de la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. En este caso, dándonos algunas recomendaciones acerca de, cómo manipular, sobre todo los alimentos, teniendo en cuenta aquellas donaciones, aquellas aquella colaboración con la que la gente ha acompañado a aquellas personas que hoy las puedan estar pasando un poquito más complicadas producto del agua. Y él bien decía la importancia